Era un día típico el 13 de junio de 1983 en Anchorage, Alaska, cuando una joven fue vista corriendo descalza y esposada por una calle principal, huyendo por su vida. Aunque los confusos espectadores no lo sabían en ese momento, este impactante incidente se convertiría en un catalizador que sacaría a la luz una serie de crímenes crueles y bárbaros y arrojaría luz sobre un asesino en serie oculto. ¿Qué pasa, Iwo Crew? Hoy exploramos el caso de un prolífico asesino en serie que operó en los años 70 y 80 en Alaska. Nadie sospechaba la doble vida que llevaba, ni que pudiera cometer unos crímenes tan elaborados y perversos, lo que le permitió no ser capturado durante más de una década. Hoy hablamos del carnicero panadero. Ahora vamos allá. Robert Hansen nació en 1939 en Easterville. Robert tuvo una adolescencia bastante difícil, ya que era conocido por ser increíblemente tímido y sufría tanto de un difícil tartamudeo como de un acné severo que le dejó cicatrices permanentes en la piel. Como era bajo, callado y torpe, Robert fue un solitario durante todos sus años escolares, algo de lo que más tarde quiso vengarse. Para hacer frente a su falta de amigos y al constante rechazo de las chicas de su entorno, Robert recurrió a la caza y al tiro con arco como forma de escape. Parte del refugio que encontró Robert en la caza fue fantasear con la idea de herir a las crueles chicas de su colegio, a las que llegó a odiar ferozmente. En 1960, el 7 de diciembre, Robert se vengó de su colegio después de quemar un garaje de autobuses escolares del condado de Pocahontas. Fue detenido por incendio provocado y cumplió 20 meses de su condena de 3 años. Se había casado en el verano de 1960, pero mientras estaba encerrado, la mujer solicitó el divorcio. Durante su estancia en la cárcel se le diagnosticó un trastorno maníaco-depresivo, lo que hoy conocemos como bipolaridad. También sufría episodios ocasionales de esquizofrenia. El psiquiatra que lo diagnosticó también dijo que creía que Robert tenía una personalidad infantil, un trastorno que suele caracterizarse por un deseo de control y dominación a través de hacer sufrir a sus objetivos. Robert estaba obsesionado con vengarse de las personas que creía que le habían hecho daño, una preocupación retorcida que más tarde le llevaría por un camino oscuro. En 1963, Robert se casó con Darla Hansen, que era una devota cristiana y profesora. Durante un tiempo, esta relación pareció ser un punto que cambió su vida, aunque siguió siendo arrestado varias veces por pequeños robos. La pareja acabó trasladándose a Alaska, donde Robert abrió y dirigió su primera panadería, siguiendo la misma carrera que su dominante padre, que también había trabajado como panadero. Robert y Darla ampliaron su familia y dieron la bienvenida a 2 niños mientras se instalaban en la comunidad de Anchorage. Al parecer, Robert era muy popular entre sus vecinos, ya que le consideraban modesto y tímido, aunque un poco torpe con las mujeres. Se hizo especialmente querido porque prosperó entre la comunidad de cazadores e incluso estableció varios récords locales por sus logros en la caza. Robert apareció en una revista de caza por sus proezas y en 1971 incluso logró un récord mundial por matar la oveja de Dole más grande de la historia. La familia de Robert no fue la única que se sintió atraída por Alaska. En la década de 1970, el oleoducto de 800 millas estaba en construcción durante esta época y su desarrollo atrajo a una gran variedad de personas a la zona. Prostitutas, bailarinas exóticas, proxenetas y traficantes de drogas eran algunos de los que también iban a Alaska en busca de riquezas rápidas entre los trabajadores de la construcción. Una de las personas que se trasladó a Alaska fue Cindy Paulson, de 17 años. Cindy había llegado a Anchorage con su novio para ganar dinero trabajando como prostituta y bailarina. Fue en esa ocupación donde Cindy se cruzó con un hombre tartamudo llamado Robert Hansen.
El 13 de junio de 1983, Robert paró su auto al lado de la carretera donde estaba Cindy. Le ofreció $200 para que subiera al vehículo con él, y aunque ella dudó, sabiendo que no debía confiar en un hombre extraño que quería llevarla a algún lado, Cindy acabó subiendo. Pero en un instante, Cindy se dio cuenta de que su intuición había sido correcta. Robert sacó inmediatamente una pistola y la obligó a esposarse. Bajo la amenaza de ser disparada, Cindy cooperó mientras Robert la llevaba a su casa en Maldon. Una vez en la casa, Robert encadenó a Cindy por el cuello en su sótano y procedió a torturarla y a abusar de ella. Para mayor sorpresa de Cindy, Robert parecía estar tan tranquilo con su secuestro que acabó echándose una siesta en un sofá junto a ella. Cuando despertó, como si no pudiera evitar su necesidad de presumir, Robert empezó a mostrar a Cindy algunos de los muchos trofeos que poseía de sus hazañas en la casa. Cindy se dio cuenta rápidamente de que, si le permitía ver su nombre verdadero, planeaba matarla. Sabía que tenía que escapar, solo era cuestión de conseguir la oportunidad. Finalmente, Robert obligó a Cindy a subir a su vehículo y la llevó al aeropuerto local de Merrifield, donde tenía su propio avión esperando para llevarlos a su cabaña en el río Knight. Mientras cargaba el avión, Robert le dijo a Cindy que no se moviera de donde la había dejado esposada y sentada en el asiento delantero o le dispararía. Pero cuando dio la espalda, Cindy se dio cuenta de que probablemente era su única oportunidad de escapar con vida, así que echó a correr, no sin antes esconder hábilmente sus zapatillas azules en el asiento trasero del coche, para demostrar que la habían secuestrado en el vehículo. Descalza y esposada, Cindy corrió hacia la calle más cercana. Robert la persiguió, gritándole y empuñando su pistola, pero ella hizo señas a un camión cercano antes de que él la alcanzara. El conductor se sorprendió al ver a la joven desaliñada corriendo por su vida y la recibió en su auto. Robert corrió de vuelta a su vehículo, abandonando el vuelo que tenía previsto. El guardia de seguridad del aeródromo no había visto el incidente con Cindy, pero sí vio a Robert alejándose a toda velocidad y le pareció bastante extraño, por lo cual anotó su matrícula. El conductor del camión intentó convencer a Cindy de que fuera a la policía, pero después de estar 5 horas en las manos de Robert, estaba demasiado traumatizada. Pidió que la dejara en el motel Moshin, donde rogó al empleado de la recepción que llamara a su novio, que se alojaba en el motel Big Timber. Mientras tanto, perturbado con la chica descalza y esposada con la que se había encontrado, el conductor del camión llamó a la policía poco después de dejar a Cindy para contarles lo que había visto. La policía de Anchorage localizó a Cindy hasta el motel Big Timber, donde la encontraron sola, angustiada y todavía esposada. Cindy describió lo que había sucedido. Dijo a la policía que Robert Hansen se la había llevado. Describió su coche, su casa y su arma. E incluso les mostró el avión que Robert había planeado coger con ella. A pesar de todos estos detalles concretos, la policía se mostró escéptica ante su historia. Conocían a Robert, ya que la policía local frecuentaba su panadería, donde el hombre les ofrecía postres y café gratis cada vez que entraban. A los agentes les caía bien Robert, por lo que, a pesar de la abundancia de pruebas, le concedieron el beneficio de la duda. Se pusieron en contacto con Robert cuando Cindy lo identificó, pero él afirmó que ella mentía sobre lo que había ocurrido entre ellos, ya que se había negado a pagarle por sus servicios. Con su comportamiento tímido, su pequeña estatura y su reputación de hombre de familia y cazador amistoso, Robert convenció a la policía de su inocencia al no sentir ninguna empatía por Cindy. Probablemente, debido a su ocupación, su caso quedó en espera. Crímenes como el que sufrió Cindy no eran únicos en la zona. De hecho, durante este periodo, las desapariciones y los asesinatos parecían ser abundantes. El detective Glenn Futtle, un policía estatal de Alaska, formaba parte de un equipo de investigación que investigaba una serie de asesinatos alrededor del pueblo. El primer cuerpo fue encontrado por unos trabajadores de la construcción en la carretera de Eklutna.
fue apodado Annie Eklundna porque nunca se descubrió su verdadera identidad. Poco después se encontró el cuerpo de Joanna Messina en una mina y después se halló un pie parcialmente enterrado cerca del río Nick, lo que condujo a la policía al cuerpo oculto de Sherry Morrow. Con 3 cadáveres, todos con heridas similares producidas por rifles, Flood creyó que había un asesino en serie que vivía en la zona y que tenía como objetivo a las mujeres más vulnerables, ya que todas las víctimas eran prostitutas o bailarinas. Al necesitar ayuda para atrapar al asesino, Flood solicitó la ayuda del FBI, el cual creó un perfil psicológico criminal para ayudarle a reducir sus sospechosos. El agente del FBI John Douglas, el hombre real detrás del popular programa Mindhunter, escribió un perfil que decía que el asesino tenía que ser un asesino experimentado, alguien con baja autoestima, con odio a las mujeres y que podía tener un trastorno del habla como la tartamudez. El perfil también suponía que el asesino guardaría trofeos de sus víctimas. Flood creó una lista de sospechosos que coincidían con el perfil del FBI y trabajó en ella hasta llegar a Robert y al testimonio de Cindy contra él. A diferencia de los demás policías, Flood no tuvo ningún problema en investigar a Robert, y cuando finalmente se registró la casa del hombre, se descubrieron joyas pertenecientes a algunas de las víctimas. Además, detrás del cabecero de su cama, la policía encontró una carta aeronáutica cubierta de múltiples marcas X en más de 20 lugares diferentes. Cuando los investigadores miraron más de cerca, descubrieron que algunas de las X coincidían con los lugares donde encontraron los 3 cadáveres. Los investigadores se adentraron en la zona y buscaron en los demás puntos de la tabla. En cada lugar que revisaban, descubrían más cuerpos. 4 meses después de atacar a Cindy, Robert fue finalmente detenido. Fue entonces cuando salieron a la luz los detalles de los extensos crímenes de Robert. En diciembre de 1971, Robert había sido detenido en 2 ocasiones distintas. La primera fue por secuestrar e intentar agredir a un ama de casa, y la segunda por agredir a una mujer que trabajaba como prostituta. Había sido condenado a 5 años, pero solo cumplió 6 meses. A raíz de estos incidentes, Robert empezó a matar en 1972. Al principio, Robert tenía como objetivo a cualquier mujer que le llamara la atención, pero pronto se dio cuenta de que vivía en el lugar perfecto para sus actos oscuros. Anchorage atraía a muchos fugitivos, la mayoría de los cuales eran mujeres jóvenes que buscaban un lugar donde ganar dinero. Sus objetivos eran jóvenes bailarinas exóticas y prostitutas, normalmente entre 16 y 19 años. Robert buscaba a las mujeres que eran difíciles de rastrear y que a menudo pasaban desapercibidas cuando desaparecían. Como Robert trabajaba muchas horas de forma irregular en la panadería, además de ser un ávido cazador, su esposa Darla nunca se alarmó por las extrañas ocasiones en las que salía de su casa. Nunca sospechó de las deplorables acciones que su marido llevaba a cabo. Robert se consideraba un cazador desde hacía mucho tiempo. Por ello, consideraba a sus víctimas como la última presa a cazar. Secuestraba a sus víctimas y las obligaba a ir a lugares remotos. A veces Robert las abusaba sexualmente antes de llevarlas de vuelta a Anchorage y dejarlas ir, pero solo después de amenazarlas con matarlas si alguna vez acudían a la policía. Pero en otras ocasiones, Robert cumplía la fantasía enfermiza que había alimentado desde joven. A veces Robert soltaba a las mujeres que secuestraba en zonas salvajes aisladas, como el río Nick, y luego las cazaba con un rifle, mientras intentaban escapar antes de matarlas a tiros. Robert tenía una sensación de satisfacción y dominación desquiciada a través de los retorcidos juegos de caza que practicaba con sus víctimas. En su mente cazaba a estas mujeres como si fueran animales en la naturaleza. Durante más de una década, Robert no fue capturado ni condenado por sus horribles crímenes. Durante la investigación se ganó el apodo de El Carnicero Panadero. Bajo un intenso interrogatorio, Robert fue admitiendo poco a poco cada uno de los asesinatos, hasta llegar al total de 17 mujeres, aunque solo se encontraron 12 cuerpos.
Se negó a admitir algunas de las X de su ficha y negó ser el que mató a algunas de las mujeres, cuyos cuerpos se recuperaron de los lugares marcados por él. Las retorcidas explicaciones de Robert y su intento de justificación de sus asesinatos son, como mínimo, inquietantes. Al parecer, dijo a las autoridades que solo mataba a las chicas malas y que nunca haría daño, cito, a las mujeres buenas. En una escalofriante cita de su confesión, Robert contó a los agentes sus pensamientos sobre las mujeres, diciendo: cada una de ellas se convirtió en algo tan valioso para mí porque quería su amistad, quería gustarles tanto. También detalló su extraño y repugnante proceso de selección de sus víctimas, diciendo que iba a los bares y esperaba a que las bailarinas hicieran el primer movimiento. Es como si fuera un juego, explicó. Tenían que lanzar la pelota antes de que yo pudiera batear. Robert dijo que no despreciaba a las bailarinas, cito, solo intentaban ganar dinero, pero que una vez que una mujer le hacía una propuesta, sentía que ya no era una chica decente y tristemente las elegía como sus próximas víctimas. Aunque admitió haber abusado al menos 30 mujeres y probablemente haber matado a entre 17 y 21 más, solo fue condenado por 4 de los asesinatos como parte de un acuerdo para evitar 17 juicios distintos. El carnicero panadero fue condenado a cumplir 461 años de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio de Robert, Cindy se alojó con un amigo en su piso franco. Tras la condena, Cindy abandonó Anchorage y al parecer se casó y tuvo 3 hijos. Cindy fue la única de las víctimas de Robert que escapó de sus garras. Gracias a ella, fue atrapado. En 2014, Robert murió a los 75 años por causas naturales. Como el asesino en serie más conocido de Alaska, los salvajes crímenes de Robert se convirtieron en la película La Tierra Helada del 2013, la cual protagonizó Nicolas Cage. También es posible que reconozca los crímenes de Robert en un episodio de Criminal Minds, en el que su secuestro y modus operandi de cazar mujeres sirvió de inspiración para uno de los personajes del programa en la primera temporada.